Para nosotros es un placer recibir en los estudios de Corporativo Rivas a Alejandro Gomori, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, presidente actual de la Canacintra aquí en Yucatán. Bienvenido, le agradecemos la visita. Muchas gracias, aquí muy contento de acompañarte en tu programa. Importante que el sector empresarial siempre se involucra con los ciudadanos, con lo que pasa hoy en día. Nuestro estado está atravesando por un punto de cambio importante. Vienen las transiciones de gobierno desde la perspectiva del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Cómo está siendo este diálogo con las autoridades? Porque trabajar en colaboración con el sector empresarial es fundamental para el crecimiento de un estado. Sí, fíjate que se ha dado un diálogo con el gobierno entrante maravillosamente increíble, aunque suena sobreexagerado. ¿En qué sentido? Desde el periodo de las campañas, todos los organismos pudimos platicar con los candidatos, pudimos exponer nuestras ideas, exponer nuestras inquietudes y desde el principio recibimos muy buena respuesta por parte de los 4 candidatos. Vamos a hablar de la gubernatura, los 4 candidatos a la gubernatura, los 4 candidatos a la alcaldía de Mérida. Y posterior a las elecciones, esto se ha transformado en un diálogo que ya tiene una base, un cimiento sobre el cual estamos construyendo. Y creo que con los documentos es a veces algo que nos puede servir para entender fácilmente qué está pasando. Durante la campaña se firma un acuerdo que se llama Alianza Yucatán, que son prácticamente los 15 puntos más relevantes para los empresarios en general. Y en este momento estamos trabajando en la segunda parte del documento, que normalmente se usaba solo se afinaban algunos detalles, pero ahorita estamos tratando de ir más profundo y ver quiénes son las personas involucradas en cada tema y qué cosas podemos trabajar y qué foco le vamos a dar, qué línea le vamos a dar en conjunto hacia cada una de estas 15 líneas que queremos trabajar y que eso se va a convertir eventualmente en políticas públicas. Claro, presidente, Sí. importante lo que menciona. En estos 15 puntos, pudiéramos profundizar de qué trataban, hacia qué se enfocaban los primeros 15 puntos que fueron Ujú. presentados y en lo que están haciendo de estas modificaciones para ir un poco más al fondo del asunto. ¿Cuáles serían las modificaciones que tendría el documento? Por ejemplo, bueno, más que modificaciones, diría que serían profundizaciones Complementos. exactamente, dentro del documento. Te pongo la primera, que es a lo que todo mundo trae en la mente, seguridad. Evidentemente, en el tema de seguridad hay una serie de cosas que se quieren buscar, pero hay otras que no son tan conocidas públicamente. A ver, si yo les digo seguridad, todo el mundo piensa en SAIDEM, piensa en la policía. Eso es un elemento fundamental para la seguridad. Sin embargo, también existe el tema de la fiscalía, ¿Ok? que necesitamos trabajar para que hayan más ministerios a donde la gente pueda acudir ante cualquier situación. Eh, Necesitamos trabajar también un poco en el Poder Judicial, pero distingamos el Poder Judicial federal del local, porque en el caso particular del local es donde se atienden los delitos del fuero común, que son los que vivimos los ciudadanos. En el caso del federal, normalmente el 98% de las ocasiones son temas entre ciudadanos y las autoridades en turno. Entonces, es poco probable llegar a eso en un aspecto de seguridad. Más bien tiene que ver con relación ciudadanos-gobierno. Entonces, esos otros 2 aspectos son los que planeamos incluir dentro de este punto. Entonces, si te das cuenta, son 15 puntos. Este solo es uno, pero ya deriva de 2 líneas de acción en las que tendríamos que trabajar. Y así como ese, tenemos el puerto de altura, tenemos temas de energía, tenemos temas de comercio formal, traemos temas de vivienda, de desarrollo urbano. Y lo que estamos haciendo ahora con las autoridades es trabajar cada uno de ellos, ir afinando quiénes somos los involucrados tanto por parte de la iniciativa privada como por parte del gobierno, para ir trabajando en hacia dónde
como ciudadanos queremos que vaya cada uno de esos 15 puntos. Presidente, Sí. lo que mencionas también es importante en el sentido de que el Consejo Coordinador Empresarial ha abogado mucho por mejorar las condiciones de energía eléctrica. Se ha trabajado durante los últimos años en que se tengan 2 plantas nuevas de ciclo combinado para que puedan surtir la energía que tal vez la península necesita, que es un factor importante para las industrias hoy en día. ¿Cómo ha sido también este acercamiento con lo que se ha trabajado para poder tener el abasto necesario? Bueno, un poco allá depende también de las prioridades del gobierno. Y ahí es donde vamos viendo qué se puede trabajar y qué no, qué no va a avanzar. Y te pongo a grandes rasgos. Por ejemplo, en la administración federal de Peña Nieto, la prioridad eran energías renovables y se avanzó mucho en ese sentido. En el actual gobierno, la prioridad es CFE. Bueno, el que está a punto de salir es CFE. Entonces, allá pudimos avanzar con el tema del gas natural, con las 2 plantas de ciclo combinado. Y ahora el gran reto que tenemos es el reto de la transmisión y de la distribución. Y de hecho, ahora que te estaba escuchando, se me está antojando hacer una cosa para que tu auditorio tenga idea de a qué me refiero. Por ejemplo, en esta cabina tenemos luz eléctrica en este momento y me están escuchando conforme voy hablando porque pero si agarro yo y desenchufo esto, que no sé cómo se hace, Tiene un pequeño botón. bueno, desenchufo el micrófono, Sí. aunque tengamos luz, no me van a escuchar. Lo mismo pasa con la luz. O sea, podemos tener plantas de generación, podemos tener suficiente combustible, que es el gas natural, pero si se recalienta la línea donde vivimos, se va la cuchilla y nos quedamos sin luz. Esos son los apagones que hemos estado teniendo y sobre los cuales vamos a estar trabajando en esta, vamos a decir, en este sexenio, que es donde esperamos resolver ese problema de fondo. También, presidente, esta parte de colaboración entre gobierno y el Consejo Coordinador Empresarial ha implicado una última reunión para platicar, para dialogar un poco del acercamiento que se va a tener con el futuro titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento Económico, que es quien se encarga de dar esta vigilancia puntual a que las acciones y necesidades que se han delineado junto con el sector empresarial puedan tener un camino viable para hacerse una realidad. Sí, de hecho, un tema que se ha hecho muy público es el quién, pero un tema que ha sido, creo que un poco más profundo y donde estamos trabajando más a detalle es el tema de cómo, de qué y de los cómo. Y eso no se conoce, ¿no? No es, por alguna razón no genera tanto interés, vamos a decir, el morbo de qué está pasando, ¿no? Pero enfoquémonos en un momentito en esos detalles. Eh, la administración que entra, primero está conociendo la estructura de gobierno, luego está viendo las opciones y barajas que tiene para las diferentes cosas. Y hablando, vamos a pensar de CEFOET, que es uno que está en la línea, vamos a decir, línea directa. Tienes el secretario de Fomento Económico de Trabajo, pero también tienes varias subsecretarías que es importante quién va a estar en ellas y qué características están buscando en función a lo que se quiere lograr. Entonces, esta reunión que se tuvo, bueno, yo tuve personalmente con el gobernador electo, buena parte de la plática fue sobre los diferentes temas y con cuáles deben ser los contactos, los intercambios y un poco hacia dónde queremos ir. Por eso fue a mi juicio, muy rica la reunión, porque fue mucho más allá de solamente fulano, sotano o perengano, ¿no? Claro. Hubo esa profundidad necesaria para el avance. ¿Qué es lo que se espera, presidente? Vienen 6 años, estamos saliendo de 6 años donde pudiéramos decir que el trabajo en cuestión del sector empresarial, de las industrias que llegaron a posicionarse, del repunte de empleos, fue considerablemente bueno. Para los siguientes 6 años, desde la perspectiva del sector empresarial, ¿qué es lo que se espera para que se abran los caminos y se mejore la economía del Estado? Mira, por lo que hemos visto hasta ahora, si tuviera que emitir un juicio un poco temerario tal vez, porque estamos hablando del futuro, pero si pudiera emitir un juicio, yo creo que nos va a ir todavía mejor. ¿A qué me refiero con esto? Y te pongo un ejemplo del ciudadano de a pie. Voy a hacer un lado al empresario. Voy a hablar del ciudadano de a pie. Terminas de estudiar en algún punto y decides entrar al mercado laboral. La gama de opciones que tenías hace 20 años estaba muy limitada.
la gama de opciones que tienes el día de hoy es considerablemente más amplia e inclusive con cosas que antes ni nos imaginábamos. Hace rato platicábamos, antes de entrar en línea, sobre el astillero que se acaba de inaugurar. Eh, Hasta donde recuerdo, solo habían 2 o 3 empresas que se dedicaban a hacer barcos aquí en Yucatán. Y las 2 o 3 empresas se dedican a hacer barcos para pesca o para servicios turísticos. Ahora estamos empezando a ver con astilleros para servicios a plataformas petroleras, servicios a buques de otro tipo De gran calado. de gran calado. Y cuando nos demos cuenta, vamos a estar hablando de, bueno, ya se hacen lanchas de recreo aquí en el estado. Entonces, cuando nos demos cuenta, un compañero de universidad va a ser un diseñador náutico, un ingeniero náutico, que hoy en día ni nos imaginamos que tenemos esas posibilidades. Y el otro día estaba haciendo, y algo padre de esto, el otro día estaba haciendo un ejercicio con mis hijos. Las mejores universidades de Yucatán tienen más o menos entre 20 y 30 carreras. Las mejores universidades de México tienen más o menos entre 60 y 70 carreras. Las mejores universidades del mundo tienen más de 150 carreras. Cuando tienes toda esa gama de opciones en carreras profesionales, pero también tienes toda esa gama de opciones en opciones de trabajo, entonces todas las personas o la mayoría de la gente puede llegar a florecer porque no solo están limitadas a algo. Pensemos en deportes. No, ya para dejarte ese punto, porque ya me extendí un poco. Si solo puedes jugar fútbol o básquetbol, solo los futbolistas y basquetbolistas van a florecer. Pero si tienes natación, tenis, canotaje, atletismo, etcétera, etcétera, más personas pueden florecer. En la medida en la que nuestra economía se diversifique y sobre todo se diversifique en industrias de mayor valor agregado, en esa medida Yucatán va a prosperar mucho más. Y también en la capacitación, porque van a llegar estas industrias, se va a crecer en este tipo de bagaje para ampliar los puestos laborales, pero también se tiene que crecer en cuestión de capacitación para que quienes están en Yucatán puedan tener estas opciones de crecimiento. Sí, completamente. No es lo mismo. Hay una frase que me encanta que dice que cuando tu única herramienta es un martillo, todos tus problemas parecen clavos. Entonces, en la medida en la que aprendes a usar martillos, desarmadores, desatornilladores, taladros, etcétera, la gama de opciones que tienes para resolver un problema es muchísimo más elevada. Efectivamente, la educación es fundamental para que esto se dé. Presidente, pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta mañana, que nos brindara pues esta perspectiva que está teniendo el sector empresarial, que sobre todo aquí en Yucatán ha sido importante la colaboración, cómo han caminado de la mano y cómo se espera el crecimiento que está teniendo todo nuestro estado en cuestión económica. Le agradecemos mucho la visita. No, hombre, muy amable y nos vemos próximamente. Así es, aquí le esperamos el presidente del Consejo Coordinador Empresarial y de la Canacintra de Yucatán, Alejandro Gómori. Nosotros nos vamos a una pausa, regresamos con más temas a Noti Rivas.